Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Espero que la paz del Señor, que el amor de Dios, que su misericordia se hagan presentes siempre en casa. Eso es lo que todos esperamos. Yo sé que hay problemas, que en todos los hogares hay problemas, pero que impere la paz es lo más importante. Les saluda Rolando Ramos. Que Dios los bendiga a cada uno en sus hogares. Y que la paz del Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llegue a sus hogares. Es una bendición poderme comunicar con ustedes. Estaba meditando en lo que me toca a mí hablar hoy. Y hace muchos años, Jesús, que era un experto, Jesús, por eso le decían el maestro. Era un experto porque todo lo que quería ejemplificar lo ejemplificaba con parábolas. Todas sus historias, la gente sencilla y de todo nivel lo entendían muy bien porque la ilustración siempre era una parábola. Y por supuesto, la gracia que lo acompañaba siempre. Jesús era un experto. Pues hace muchos años contó él una historia de una viuda que era persistente, ¿verdad? Y yo la voy a usar hoy de referencia. Miren, está en Lucas 18, del 1 al 8. Pero dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre deben orar y nunca deben darse por vencidos. Había un juez, comienza contando él, había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios, que se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él en repetidas ocasiones para decirle, hazme justicia en el conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco, porque es tan insistente. Me ocuparé de que reciba justicia. Y así continúa la historia. Es una historia muy linda, usted la puede leer en Lucas 18, del 1 al 8, que tiene su título, que es la parábola de la viuda persistente. Esta ilustración me sirve de pie, de marco perfecto para lo que es el concepto perseverancia, porque no hay que perder de vista que todo en la vida no se da por casualidad. Pertenece y corresponde a un plan, pero cuando uno está alineado a ese plan, lo que uno tiene que hacer es hacer lo que hizo esta viuda. Ser persistente, ser insistente y nunca desistir. Eso le llamo yo perseverancia. Y es justo el tema que me ocupa esta vez, perseverancia. Porque uno tiene que encontrarse muchas veces en caminos que no tienen salida, teóricamente. Uno tiene que acudir a ese padre, a ese juez, y tiene que ser constante, persistente y claro, no con ambigüedades, muy claro. No quiere decir que solo una vez voy a orar y como estoy perseverando, ¿verdad? Solo una vez voy a orar y todo se va a dar. No, es tener el objetivo claro, es llegar con el Padre
y ser específico. Cuando uno no pierde el objetivo, cuando uno es constante y está llegando al mismo punto, con la misma claridad, yo creo que igual que ese juez, que dicho sea de paso, ese juez no era temeroso de Dios. Si él hizo justicia a esta persona por la perseverancia, por la constancia, ahora veamos cómo puede ser Dios, ¿verdad? Dios que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que tiene planes de bien y no de mal. Cuando uno es perseverante, constante, insistente, Dios actúa. Ese cetro se baja, porque es un sinónimo de la benevolencia de Dios. Yo voy a insistir hasta que se dé lo que yo espero. Muchos me preguntan que por qué yo estoy como si nada, aparentemente, pero yo he estado perseverando en mi recuperación. Yo he estado insistiendo con Dios y veo la diferencia. Veo que muchas personas que sufrieron un derrame cerebral igual que yo, no han salido, siguen metidos, imbuidos, absortos, complicados. Y yo llevo 7 meses y ya camino con bastón y ya tengo la boca bien, ya tengo la mirada bien y estoy recuperándome a pasos agigantados, pero es que eso es lo que yo les quiero compartir a ustedes, la perseverancia. No es simplemente caer en esa letanía, en esas vanas repeticiones, porque la oración que lleva perseverancia es aquella oración que más que repetir cosas, más que decir cosas, es sentir cosas, porque te estás acercando, escucha bien esto, te estás acercando a papá, con la certeza de que encontrarás misericordia, con la certeza de que encontrarás misericordia. El rey David decía en uno de los salmos que Dios era clemente y compasivo. Tenía muchas razones para que David llegara a esa conclusión. Había experimentado la gracia de Dios, había experimentado el favor de Dios, había convivido en esa comunión tan especial que se desarrolla con Dios, que se construye con Dios cuando uno es ferviente, cuando uno se mantiene en lo dicho, cuando uno es de una sola personalidad, no de doble personalidad. Si yo me acerco a Dios, me acerco con una necesidad específica. Y sobre el mismo punto he estado recalcando y recalcando. Por alguna razón David llegó a concluir en eso. Dios es clemente y es compasivo. Miren, es el dueño del oro y la plata. No tiene limitaciones Dios. La despensa de Dios no es pequeña. La despensa de Dios es interminable. Si te estás perdiendo bendiciones de Dios, es porque tú quieres. Si estás acongojado, agobiado por una enfermedad o por una situación, es porque quieres, porque no has llegado con un corazón humilde, con gratitud y muy claro en tus objetivos. Eso te da la libertad. Eso es una bonita relación con tu Padre. Lo que uno experimenta en esa comunión que se logra en la oración con esa perseverancia es interesante, porque yo no sé cómo hace Dios, pero empieza a ser
el entretejido, las conexiones, empieza a conectar todos los elementos para poder brindarte a ti lo que tú estás pidiendo de una manera integral. Recuerdo que sentí que el mundo se me vino encima, se me derrumbó, cuando yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora si me quedé sin ingresos? Y simplemente empezó Dios a conectar personas que habían dejado una relación de hace muchos años, personas que ni conozco. Estuve hospitalizado, de todo se encargó el Señor. Una persona que no voy a mencionar su nombre porque no le gusta que la mencionen, pero dijo, mira, yo te voy a dar una cantidad mensual y me comprometo contigo a dártelo por 6 meses mientras sales de tu crisis. Una persona con la que hace muchos años yo tuve relación. Otra persona le dijo a un hermano que averiguara el número de mi cuenta porque quería depositarme, porque se enteró que yo había caído en un estado crítico y depositó sin dar su nombre. Y uno se queda observando y dice, el favor de Dios no es un mero favor. El favor de Dios es completo. Como dice un dicho popular, si vas a hacer un favor, hacelo bien hecho. Pues Dios no te hace favores a medias. Dios le pone mucha atención y como Él es el dueño, Él maneja las sazones de los tiempos, maneja los corazones de las personas, en fin, empieza a tejer y a gestar, si lo queremos ver así, todas las circunstancias para que verdaderamente tome sentido y relevancia lo que la palabra de Dios dice, que todo obra para bien. Eso sí, a los que le temen, pero todo obra para bien. O sea, Dios es de ese principio, si voy a hacer un favor, lo voy a hacer bien hecho. Y lo que consigues en la oración es transitar por ese sendero donde creo que muchos han aprendido a caminar en ese camino de doble vía, de llegar al regazo del Padre y decirle, papá, estoy sufriendo. Porque miren, uno aprende a orar como oyó a alguien, pero nadie le ha enseñado a orar a nadie. Los discípulos se acercan un día a Jesús y le dicen, pero mira, los discípulos de Juan el Bautista, ellos ya aprendieron a orar, porque Juan les enseñó. ¿Y cómo debemos de orar nosotros? Y él pone un ejemplo, un prototipo de oración, y ahí surge el Padre Nuestro, con todas sus dimensiones, con todas sus posiciones y con todas sus condiciones. Pero el Padre Nuestro es un estudio precioso porque entra al hombre a esa dimensión y que reconozca su condición y reconozca la grandeza y la altura de Dios. En esa oración de perseverancia, uno está verdaderamente impresionado las experiencias que vives, porque ahí conoces al Padre, ahí conoces al Señor en su justa dimensión y te enamoras de Él. Y sabes que el paso que has dado es bueno, que el haber entrado a ese reino, que el haber entrado a ese redil, que el ser oveja de su prado, es la mayor garantía. Hay muchos ejemplos en la Biblia y por supuesto Jesús es uno de los ejemplos de perseverancia. Toda su niñez, toda su adolescencia, toda su juventud fue producto de persecución, fue esa presa que todos querían, porque habían confundido el papel de él en esta tierra y por eso se la hicieron, como decimos, se la hicieron cansada. Todo terminó hasta que él estuvo en la cruz,
pero ese era el propósito. Él dijo, no, no desviaciones, no distractores. Yo me mantengo firme en el propósito, firme en el objetivo, firme en lo que está escrito en el plan, porque el plan de redención tiene un cordero. Ese cordero soy yo. El Padre me ha elegido a mí y luego voy a responderle como debe, porque amo a mi Padre, porque respeto al Padre, porque coincidimos en que el hombre necesita salvación. Y el objetivo fue la cruz del Calvario y lo logró. Todos quisieron impedirlo. Por poco estuvo en el desierto a punto de ceder, pero dijo, escrito está. Estuvo en el juicio con Pilato y estuvo a punto de que Pilato se arrepintiera. Y no, él en algún momento dijo, el propósito se puede perder y yo tengo que ser perseverante. Y lo que les puedo decir es que lo logró. De alguna manera, él, cuando estaba en la cruz del Calvario, allí con los brazos abiertos, dijo, por ignorancia se han cometido tantos errores. Pensemos un poquito lo que pensaba él. Por ignorancia el hombre se volcó contra mí, se ensañó contra mí, porque no saben quién soy. Pero Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no saben, no conocen el plan. Ellos lo único que ven es a un hombre morir en una cruz a la par de dos malhechores con una bajeza. Me bajaron al nivel de un malhechor sin serlo. Estoy pagando una deuda que yo no cometí. Pero el propósito, para que vean ustedes, perseverantemente Jesús llegó a la cruz, porque ese era el objetivo. Una vez en la cruz, todo cambió. Una vez resucitó, todo cambió. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y esa es la garantía, esa es tu mejor garantía, que Jesús, en el que has confiado, está sentado a la diestra de Dios Padre y es tu juez y te va a ver siempre con benevolencia. Ora con perseverancia. No pierdas tu objetivo, no pierdas tu objetivo. Sé valiente, esfuérzate, no desmayes. No una simple pandemia va a enfriarte, no una simple pandemia te va a alejar. Al contrario, tiene que encenderte. Tiene que integrarte de nuevo a un cuerpo del que te desprendiste. Eres como un leño que se salió de la hoguera, que se está apagando poco a poco y tú crees que hiciste lo correcto. Acércate de nuevo, si te alejaste. Óyeme bien, si te alejaste, acércate. Cualquiera que sea el motivo que te haya alejado, supéralo. Busca al Señor. Cualquiera que sea el motivo en el que estés viviendo actualmente, acércate al Señor. Ora con perseverancia, con ferviente amor, con gratitud. Intencionalmente acércate a Dios y descríbele tu problema, porque tienes que ser específico. Tienes que ser específico. Eso es lo que te quiero dejar como cápsula. Tienes que ser perseverante y específico. Y sabes una cosa, Dios hará. Dios hará. Y luego me cuentas. Empieza desde hoy. Acércate al regazo del Padre. Búscalo con fervor, búscalo con gratitud. Y entonces Él hará. Hablando recientemente con un hermano, me decía, es que vos sos un candidato para enfriarte. Sos un candidato para haberlo tirado todo por la borda. Sos el candidato perfecto para decir ya no quiero nada. Porque miren el cuadro, miren mi cuadro, de verdad. Una esposa con problemas que no puede caminar, que está padeciendo una atrofia, que está padeciendo
de todo y no puede caminar. Y yo tampoco puedo caminar. Ahora, que yo era el que la cuidaba. Y cómo son cosas que no entiendo. Yo digo, pero si yo era el que cuidaba a mi esposa, ¿y por qué ahora también yo estoy convaleciente? ¿Por qué ahora también estoy en un estado de inutilidad? Porque la parte derecha, la parte derecha de mi cuerpo todavía no reacciona, camino con bastón, no tengo fuerza. Pero ¿sabes qué? Leer la palabra, hablar con hermanos, me ha hecho bastante provecho, me ha hecho bastante bien, porque yo, de todo lo que me pasó, sería hasta justificado que yo me alejara, justificado que yo tirara la toalla, como decimos, pero no, ahora es cuando más fuerte estoy trabajando en una iglesia en el hogar, en una transmisión, en un grupo que crece y crece de todas partes. Estoy trabajando, abrimos una reunión de oración los sábados. Estamos trabajando duro. Tengo un equipo de hermanos geniales, benditos hermanos, que no nos han dejado en el camino, que están ahí fervientes, que están atentos. Yo estoy muy agradecido con Dios, muy agradecido. Verdaderamente no sé cómo agradecerle, solo acercándome a Él de una manera humilde, rindiendo ante sus pies, rindiendo ante sus pies mi soberbia, mi orgullo, mi altanería, mis berrinches, mis caprichos, y empezar a dejarlo hacer Él en mí, poco a poco. Esto no se da de la noche a la mañana, pero empieza hoy. Para comenzar, no te alejes, intégrate, porque esta pandemia lo que provocó en términos generales, y no solo a ti, a la iglesia en sí, provocó ese enfriamiento. Se asoma en el tiempo esa falta de fe, se asoma con el pretexto de pandemia, el pretexto de alejarte, el pretexto de acomodarte, y dejaste esa actividad, dejaste ese trabajo que venías haciendo. Y el Señor también quiere seguir operando en ti, quiere seguir operando la gracia del Señor en tu vida. Entonces no te alejes, ora con perseverancia. Primer paso que hay que dar: si te alejaste, acércate. Y tú que te acercaste y que no has dejado de caminar, búscalo insistentemente. Entonces tendrás esa verdadera comunión, que vas a descartar todo lo que has aprendido, que te han enseñado, que se llama religión, porque Él quiere una relación, no una religión. Te lo dejo en tu corazón. Todo me salió en verso, pero no lo hice a propósito. El Señor quiere hablar a tu corazón, quiere que quites esa escarcha que te has formado con los años de religión. Aprende a convivir con Él, aprende a tener una relación con Él, y luego hablamos, y luego me contarás, y luego oiremos esos testimonios poderosos, esas maravillas que el Señor tiene con tu vida. Dios te bendiga fuertemente. Dios te bendiga. Busca la iglesia, no te alejes. Yo te invito, acércate. Ya empezó a ser presencial, semipresencial, ya hay aforos más amplios. Ya hay conexiones virtuales, aprovéchalas. Hay iglesias en el hogar. Tenemos cuatro salas abiertas. Abramos más, integrémonos más y hagamos la obra, esa obra que el enemigo quiere entorpecer, que el enemigo quiere interferir, que te quiere hacer a un lado, que quiere que dejes de caminar, te quiere dejar al lado del camino y olvidarse de ti. Y el Señor te invita, acércate, ora,
persevera.